Buenas noches para todos. Damos inicio a una conferencia más de este curso de estructura de datos. Entonces, como ustedes ya saben, estamos trabajando la unidad número 1 y pues estamos repasando, digamos, en estas primeras evidencias, como los tipos de datos que maneja Java, como esa parte de cómo declarar, cómo operar esos datos primitivos, que también son estructuras de datos, pero que son estructuras de datos estáticas. ¿Sí? Y estamos pues revisando en estos momentos la actividad del mapa mental que acaba de concluir y arrancamos con la parte de los arreglos unidimensionales. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles la pantalla para poder empezar a revisar y a mirar ustedes cómo están pues, en ciertos procesos. ¿Sí? Listo, ¿pueden ver la pantalla compartida? Sí pueden ver. Profe, sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, se ve Buenas la noches. pantalla. Sí, señor, sí lo escucho. Muchas gracias. Listo. Entonces, ahí está la pantalla compartida. Voy primero pues a mostrarle una diapositiva brevemente. No recuerdo si las vimos al inicio de la conferencia anterior. ¿Sí? Pero vamos a mirar que nosotros tenemos una serie de estructuras antes de empezar a entrar en NetBeans y a repasar un poco de los arreglos. No, 2 de mayo no, 2 de marzo, creo. 2 de mayo no. 2 de marzo, Ardis, y lo que pasa es que las actividades están con fecha de finalización hasta el final de la unidad. ¿Sí? O sea, la unidad 1 completamente termina el 2 de marzo. Entonces, por eso todas las actividades de la unidad 1 las puse con fecha fin del 2 de marzo, que es como la fecha máxima en que se puede enviar la actividad. Esto se los explicaba en la conferencia anterior y era que pues la fecha obviamente ideal de cada actividad es enviarla semanalmente, como lo dice el cronograma, pero si se les presenta un inconveniente, la pueden enviar máximo al 2 de marzo. Obviamente, pues ustedes saben que si no la envían entre la semana que es, a tiempo, pues no van a poder sacar la máxima nota. Si eso se va obviamente reduciendo dependiendo la fecha en que lo entrega. Si lo entrega el 2 de marzo, pues obviamente repercute esa puntualidad en la nota. Listo, entonces, miremos un poco que tenemos unas estructuras de datos y ese es el repaso por el que inicia el curso, ¿cierto? Lo primero son los arrays, la parte de arreglos, o sea, lo que llamamos nosotros vectores, matrices. Luego pasaremos a las listas enlazadas, que es todo lo que vamos a ver a partir de la siguiente conferencia. Luego pasamos a las pilas, la parte de las colas, árboles y grafos son otras estructuras de datos también importantes, solamente que aquí vamos a tocar la parte de pilas y árboles, ¿sí? Bueno, pilas y colas se tocan dentro de un mismo tema, porque es lo mismo en su estructura, cambia el tipo de funcionamiento y su política de funcionamiento. Y árboles, grafos, pues es algo un poco más allá, que si nos da el tiempo, pues podemos revisar algunos apuntes, algunas cosas, pero eso sí nos da el tiempo porque obviamente con el resto tenemos copado el cronograma ya como es. Listo, entonces vamos a pasar a mirar que el vector es una lista secuencial de datos de un mismo tipo, ¿sí? Lo que ustedes ya vieron en el curso anterior, pues sabemos que un vector solamente puede ser de un tipo, ¿sí? Bueno, a diferencia de que nosotros podemos hacer un vector de objetos, pero eso es otra dinámica, ¿sí? Pero un vector en su estructura más básica es un solo tipo de dato que puede tener, ¿sí? Los vectores. Entonces, nosotros debemos empezar a mirar ya y a tratar de revisar que con las estructuras de datos yo puedo hacer operaciones, ¿sí?
yo puedo tener una serie de funcionamientos o de métodos que me hagan algo con cada estructura de datos específicamente. Entonces, por ejemplo, con los vectores yo puedo hacer toda la parte de búsqueda, de ordenamiento y de operaciones aritméticas, sumar, restar, ¿sí? Y esto también lo vamos a poder ver, que lo voy a poder hacer con las otras estructuras de datos más adelante, pero con una codificación diferente. Recordamos aquí que la clase random es la que me permite llenar aleatoriamente, ya sea los datos del vector, si es de tipo entero, o el tamaño del vector. ¿Sí? Listo. Vamos a mirar un ejemplo, directamente para no ver tantos diapositivas. Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces recuerden, archivo, nuevo proyecto. Podemos ver que Java nos permite a nosotros manejar pues, diferentes categorías de proyectos. Por el momento estamos viendo todo lo que es Java escritorio, que está dentro de la carpeta Java, pero pues se puede ver que podemos programar Java Web, que son aplicaciones web a través de Java, con la parte de JSP. Podemos ver que tenemos Java empresarial, ¿sí? Con toda la parte de los Java Bean, de los Enterprise, y podemos ver que tenemos el manejador de dependencias de Java, que es Maven para Java empresarial, y que podemos, pues, o tenemos una serie más de categorías, pero que por el momento estamos entrando en Java solamente. Listo, Java Application, y le damos Next, y voy a decirle acá que voy a crear un proyecto que se llama Vector, o más bien llamémoslo ejemplo vector. ¿Sí? Es un ejemplo vector. Y le doy finalizar. Por favor, silenciamos los micrófonos. Gracias. Por favor, revisen que no tengan ningún micrófono abierto para que no haga interferencia. Listo. Entonces miren acá. Como ya tenemos nosotros aquí creado el proyecto, podemos empezar a trabajar. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo sencillo que nos diga a nosotros si un número que el usuario me ingresa está en el vector o no está. ¿Sí? Empecemos por ahí para recordar y para mirar este repaso de vectores. Pero entonces, antes es necesario hacer una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan bien de cómo es el funcionamiento de los vectores? Más o menos. Listo. Entonces vamos a mirar, los que se acuerdan bien, pues me van a también apoyar ahí por el chat, y los que no, pues vamos a revisar cómo es la parte de vectores en Java. Listo. Entonces, lo primero que debemos mirar es que nosotros debemos darle el tipo de dato que va a llevar el vector. En este caso, un tipo de dato int. El nombre que va a llevar el vector se va a llamar números. Y luego le colocamos las llaves o los corchetes y punto y coma. Ahí solamente estamos diciendo que vamos a crear un vector llamado números de tipo entero. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora lo que nos falta, aquí estamos creando el vector. Ahora vamos a decirle qué tamaño va a tener ese vector. Listo. Entonces el programa nos dice, bueno, vamos a crear el vector con un tamaño al azar entre
entre 1 y 20, ¿sí? Y llenarlo con números al azar entre 1 y 100. Entonces, ya veíamos ahorita que la clase para crear números aleatorios es la clase random. Entonces decimos random, rd igual a new random, y estamos creando un objeto rd de nuestra clase random para poder manipular esa clase y generar números aleatorios. Fíjense que cuando nos sale así, pues ustedes ya saben que nos falta importar la librería random, y hay varias formas de hacerlo, o dos formas de hacerlo. Darle clic aquí en el botón, en este bombillo, y decirle agregar import for java.util.random. O una forma de pronto más rápida, porque estamos nosotros programando sin tener que dar clic ahí, es yo me ubico dentro de la palabra, cualquiera de las dos, le doy la tecla al enter, y automáticamente pues me salen las opciones y le digo enter en importar. ¿Sí? Listo. Ahí ya importé esa librería. Listo. Ahora voy a importar de una vez la de Scanner, o voy a crear la de Scanner para poder pedir más adelante datos. Listo, entonces hago lo mismo, me ubico en la palabra, le digo al enter y enter. Listo, y acá completo system.in. Listo. Ahora, teniendo eso, ya creé el vector, pero debo crearle su tamaño al azar. ¿Sí? Entonces voy a decir aquí que números va a ser igual a new in, y acá digo que el tamaño va a ser rd punto, y mire que ahí me salen las opciones, rd punto, nets, y aquí dice nets in, ¿cierto? Nets in, y nos dicen de 0 a 20, perdón, de 1 a 20, entonces yo coloco 20, y él me genera a mí números al azar entre 0 y 19, porque esto es excluyente, o sea, el 20 no lo toma, ¿sí? Entonces, para que me tome entre 1 y 20, le sumo 1 al número que él aleatoriamente va a generar. Y con esto estoy dándole, voy a colocar aquí un comentario, tamaño al azar entre 1 y 20. ¿Listos? Entonces, creé el vector, le di un tamaño al azar entre 1 y 20. Ahora, lo que me queda es empezar a llenar el vector con datos aleatorios, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recuerden que siempre que nosotros tenemos que llenar un vector, tenemos que mostrar un vector, tenemos que buscar en un vector, o hacer alguna operación con un vector, tenemos que recorrerlo posición por posición, ¿sí? Tenemos que ir a recorrer ese vector posición por posición. Entonces, como tenemos que recorrer el vector posición por posición, tenemos que mirar nosotros que debemos tener algo que nos lleve a eso, ¿cierto? Debemos pegarnos de un ciclo que nos permita eso. Entonces recuerden que ciclos, que son los bucles, o que es toda la sintaxis repetitiva, tenemos tres: el for, el while y el do while, ¿sí? De esos ciclos, ¿cuál me sirve? Pues resulta que me sirve el for. ¿Por qué? Porque el for tiene unas repeticiones definidas, ¿sí? Sé cuántas veces se va a repetir. Entonces, voy a hacerlo con un for. Entonces digo for, abro paréntesis, y la sintaxis del for me dice desde dónde inicia el for, hasta dónde va y cómo va a ser su aumento. Entonces eso quiere decir que el for debe tener una variable de control que lo va a manipular. Entonces esa variable normalmente se debe llamar i, se debe llamar j, k, l,
dependiendo si ya tenemos las otras variables ocupadas, porque en la web lo vamos a encontrar así, es una buena práctica de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente pues no llamamos a ninguna variable i, j, k, l, entonces siempre sabemos que esas variables están como predeterminadas por nosotros mismos como programadores para ser parte del for. Entonces decimos que i igual a 0, recuerden que es igual a 0 porque la posición inicial del vector es 0. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta que i sea menor o igual ¿a quién? A todas las posiciones del vector. Pero como es un número aleatorio, yo no sé si salió 5, 6, 10, 20. Entonces debo decirle que va a ser números, punto, le, punto y coma y más más. ¿Sí? Entonces miremos que le estamos diciendo, inicio en la posición 0 del vector, voy hasta que la i sea menor o igual al tamaño y digo i más más. ¿Sí? Digo i más más. Listo. Ahora, ¿cómo lo empiezo a llenar? Pues resulta que la variable i, que es la de control, es la que me va a tener el funcionamiento de que en el primer giro vale 0, en la segunda ejecución del for vale 1, en la tercera vale 2, y así va a irse llenando o va a ir llevando la i los valores hasta llegar al tamaño real del vector. ¿Sí? Entonces, para llenar el vector debo darle valor a cada posición. ¿Cómo lo hago? Voy a decirle números en la posición de i va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a rd.netsIn. Me decían que entre 1 y 100, entonces 100 más 1. Listo. Que me genere números aleatorios entre 1 y 100. Entonces aquí estoy a colocar un comentario llenando el vector. Y voy a colocar otro aquí que diga mostrando el vector. Profe, qué pena. ¿Sí? Qué pena, me perdí un poquito. El rd.nestInt, esa función .nestInt, ¿funciona al igual que el random o eso hace parte del random? Eso hace parte del random. Lo que pasa es que hay dos formas de generar números aleatorios en Java. Si ustedes utilizan el Yo, por mat.random, ejemplo, utilizaba el mat.random. esto no pasa nada. Es lo mismo. Es lo mismo, solamente que el mat.random pues no requiere que yo haga esta línea de inicialización de una variable de la clase random, sino que él automáticamente hace mat.random y hace el aleatorio. Identificarnos. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, vale. Entonces, esto es otra forma, ¿sí? Otra forma que le estoy diciendo que como rd es mi variable o mi objeto de la clase random, entonces le estoy diciendo rd.netsInt. Entonces, significa que va a generar un número entero, aleatorio, y aquí dice 20, o sea, entre 0 y 19, porque es excluyente, el 20 no lo toma. Por eso le sumo 1. Entonces, eso es, ¿sí? Esto es otra forma de generar un número aleatorio. Listo. Gracias por la pregunta. Ahora, voy a mostrar el vector, nuevamente un ciclo for para recorrerlo. Entonces voy a copiarlo para no tener que volver a escribir. Y le digo que aquí voy a hacerle solamente la impresión. ¿Sí? Bueno, entonces miremos algo acá para que ustedes de pronto programen un poco más rápido. Si yo estoy programando en NetBeans y yo escribo la siguiente abreviación, SOUT, y le doy la tecla tabulador, él entiende que es system.out.println y él mismo completa. ¿Sí? Y yo ya coloco lo que quiera colocar ahí. Entonces digo, bueno, dejemos un espacio acá, no le coloquemos nada, digámosle números, y guardemos. Listo. Entonces hasta el momento, vamos a darle play hasta el momento lo que llevamos ahí.
Listo. Ahora, aquí en este preciso instante, ¿cuál sería el error? Vamos a aprender a leer errores, que es importante en este proceso, y ese es el ejemplo de ello. ¿Qué nos dice acá? ¿Quién me puede leer esta parte que nos dice? ¿Qué entienden por eso? Recuerden que pues aquí empezamos a mirar que este inglés pues es un poco base o básico o esencial para nosotros como programadores. Entonces, ¿qué dice ahí? Exacto. Mire que dice, hay una excepción en la línea del main, ¿cierto? Y me da el error. Me dice javalan.array index out of bounds exception, o sea, un índice fuera de rango, ¿sí? Un índice fuera de rango que me está generando ese error, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el error? Este índice que está acá, ¿sí? Este índice que está acá con el igual. Entonces debería ser hasta aquí, porque el tamaño del vector puede ser 10, pero las posiciones son 9, ¿sí? Vamos a guardar y volvemos a darle play. Y miren que ahí ya me está funcionando, ¿sí? Pero entonces miren que yo debo saber leer los errores. Que el show vaya después del primer for. ¿Cómo así, Ardis? No, bueno, no le entendí el comentario. Entonces, lo que quiere decir es que esto fuera aquí. Miren, miren las líneas, ¿sí? Entonces hagamos una cosa. Si hacemos un comentario, digan, profe, en la línea 20, en la línea 22, o de pronto el for debería ir en la línea tal, o el show debería ir en la línea tal, y así pues somos más claros tanto para mí como para los compañeros, ¿sí? Porque todos estamos viendo la línea de código. Entonces, es importante ya empezar a hablar así, un poco más específicos técnicamente. Entonces, decimos, no, el error está en la línea 17, entonces yo vengo acá y miro la línea 17, ¿sí? Y eso pues nos da otro bagaje más en programación. ¿Listos? Entonces creo que lo que me decía Ardis era que el system debería ir en la línea 20, o sea, acá, ¿cierto? ¿Sí era eso, Ardis? Debería, listo. Pero no puede ir ahí, porque resulta y pasa, sí, lo que dice Sergio es verdad, que si yo lo coloco aquí arriba, él me estaría mostrando la última posición del último valor de i, pero no me estaría mostrando todos los datos que tiene el vector porque no lo estoy recorriendo. Recuerden que cada operación que yo quiera hacer con el vector, lo debo recorrer. Si lo quiero llenar, lo debo recorrer. Si lo quiero mostrar, lo debo recorrer. Y lo recorremos con un for. Si no, no podemos pues, trabajarlo. ¿Sí? Listo. Ahora, miremos aquí. Aquí solamente lo que hice fue llenarlo. ¿Sí? Lo llené nomás. Vamos a pedirle un número al usuario, ¿sí? Para que me diga si ese número está o no está dentro del vector. Entonces, para pedirle números, es con el escáner. Yo la llamé SC. Entonces voy a decirle aquí un sort y le digo ingrese el número a buscar. ¿Listos? Le digo que lo voy a guardar en una variable num, por ejemplo, que va a ser igual a sc.netsin. Listo. Hasta ahí le pedí el número al usuario. Ahora, debo buscar si este número existe dentro del vector. Entonces, fíjense, nuevamente voy a hacer otra operación con el vector. Y cada operación que haga con el vector lo debo recorrer. Entonces,
nuevamente necesito otro for. Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Y cierro las llaves para tener apertura del for y cierre del for y que no se me dañe la programación. Un paréntesis y un tip muy importante. Siempre que ustedes programen, por favor programen con indentación, ¿cierto? Mantener el código identado es esencial para la programación. ¿Identado qué es? Que tengamos como sangría, ¿sí? Que sepamos que esto está acá, pero que esto que está dentro del for, pues tiene sangría porque pertenece al for. Lo mismo acá, lo mismo cuando hacemos un if, y que es muy diferente a tener algo como esto, ¿sí? Porque no sabemos, digamos, a una vista rápida, pues no detectamos muy rápido los errores o no vemos muy bien el código, ¿sí? Si ustedes de pronto programaron algo así y no lo identaron y ya llevan mucho código, ustedes le dan clic derecho y le dicen format, clic derecho, format, y el mismo programa les hace el proceso, ¿sí? Pero es importante tenerlo así, porque vamos a ver más rápido los posibles errores, porque vamos a tener una mejor programación y una mejor organización. Listo. Ahora venimos acá y vamos a buscar si el número está dentro del vector. ¿Cómo lo haría? Muy bien, un if. Entonces yo digo if, abro paréntesis, abro llaves y cierro las llaves del if. ¿Qué iría en la condición? Comparando num con i. ¿Cómo sería esa condición, Ardis? O Edgar, que también nos dijo que el if. O los demás. ¿Así? Muy bien, muy bien, muy bien. Tengan presente que si yo comparo así, num con i es esta variable, pero no me estoy refiriendo en ningún momento al valor que tiene el vector en la posición i. Entonces, debemos tenerlo presente. Si voy a compararlo, debo decirle números, llaves, i, ¿cierto? Si sí es igual, pues le voy a decir que le muestre un mensaje y le diga el número existe. Y si no, le digo el número no existe. ¿Listos? Ahora, pregunta. Exacto. Pregunta, ¿así lo podemos dejar? ¿Así estaría bien la búsqueda del programa? ¿Cómo así no se repite el for? ¿El for? No, el for está cerrado aquí. ¿Cómo así el ciclo no vuelve a preguntar? ¿Mostraría el número buscado? Bueno, a lo que quería llegar, no sé si... Profe, no, ahí sí, a mí me parece que ahí estaría. El for se cierra y simplemente dice el número que usted ingresó no existe o el número existe en caso tal de que estuviera ahí. Gracias, Juan Pero Diego. y ahí se cierra el for. Gracias, Pero pues Juan. el for no se repite. Simplemente Listo, queda ahí. listo, gracias, Juan Diego. Entonces miremos algo. ¿Un contador para qué, Sergio?
Sí, allá voy. Voy a lo que dice Sergio. Miren lo siguiente. El for va desde igual a 0 hasta el tamaño del vector y en cada giro va a preguntar que si la posición 0 del vector es igual a número. Si sí, muestre que existe, si no, muestre que no existe y vuelve otra vez, ahora con i valor de 1 y así sucesivamente. Pero a lo que yo voy y lo que quiero que ustedes vean en este código es lo siguiente. Vamos a darle play. Listo. Miren una cosa, aquí me está mostrando los números, ¿cierto? Voy a escoger este número que dice que es el 3. El 3 existe, voy a escribirlo acá, 3. Y le voy a dar enter para que me lo busque y me tiene que decir que existe. Y mire lo que pasa. Me dice el número no existe, el número no existe, el número no existe, el número existe y luego el número no existe. Cuando lo que yo necesitaba era solamente que me dijera existe o no, pero me está repitiendo muchas veces, ¿sí? A eso es que quiero que lleguemos y a eso es que quiero ir con la pregunta. Exacto, ¿sí? Entonces miren lo siguiente, cuando sucede eso, o cuando yo tengo que decir si el número existe dentro de un rango de datos grande, un vector, una matriz, un diccionario de datos más adelante en otro lenguaje, debo utilizar algo que se llama una variable bandera. Bueno, puede ser una. Puede ser que aquí cuando diga que existe, cierre el for, pero si el número está al final, como este, mire, el número está ya casi al final, él me alcanza a repetir 1, 2, 3 veces antes de que diga no existe, antes de que diga existe, perdón. Entonces, estos no existe, no deberían aparecer, porque en realidad dentro del vector está el 3. Entonces solo me debería decir existe. Y lo otro pues lo debería omitir. Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a crear algo, vamos a decirle que esto es una variable bandera. Vamos a colocarle existe. Igual a 0. Y esto voy a decirle que es variable bandera. Bueno, pues yo la llamo así, pueden decirle de otra forma en la web. Pero yo digo variable bandera, ¿por qué? Por lo siguiente. Voy a coger esto un poco. Lo voy a cortar. Voy a decirle que si el número existe, ¿cierto? Si sí, diga que esa variable bandera existe más. ¿Qué quiere decir? Que me le aumente un valor, ¿cierto? O sea, que me le sume 1. Y si no existe, pues no hacemos nada. Vamos a dejar estos dos por fuera. Aquí. Y voy a quitar el else, ¿cierto? Si no existe, pues no me interesa porque solamente me preguntaron, ¿existe? Listo. Ahora, después de que él termine el for, pues él preguntó muchas veces que si era igual a algún valor de la posición del vector. Y si fue igual, en algún momento me aumentó al menos en 1 el valor de mi variable bandera existe. Entonces yo hago la pregunta ahora aquí después del for. Yo digo que si mi variable bandera existe, es igual a 0, existe, me quedó mal escrito, existe, es igual a 0, quiere decir que nunca encontró un valor igual, porque la variable bandera siguió con el valor de 0, o sea, nunca cambió. Pero al contrario, si no, o sea, si tiene un valor de 1, 2, 3 o cualquier otro valor, quiere decir que encontró el número, que el número existe. ¿Sí? Y con esto, pues ya me evito que se repita muchas veces. También es posible. Recuerden que para las condiciones, pues yo las puedo hacer de diferente forma. ¿Sí? Yo pregunto que si es mayor a 0, entonces existe. Si no, no existe. ¿Sí?
Ahí no hay ningún inconveniente. Según como yo haga la condición, es como coloque la respuesta. Ahí no hay ningún inconveniente. Pero entonces vamos a volverlo a ejecutar. Listo, entonces miren. Aquí está el vector. Vamos a subirlo un poco. Voy a escoger el 71, que es el último número. Casi el último. 71. Miren que me dice el número existe. Pero me lo dijo una sola vez. ¿Sí? Voy a volverlo a correr. Y voy a escoger el número 1, que no está por ningún lado. Y me dice el número no existe. Entonces fíjense que ya arreglamos el programa para que funcionara de una manera ideal, ¿cierto? Para que funcionara idóneamente y no me dé mensajes de no existe, no existe, no existe, no existe, no existe. Y a lo último, existe, ¿sí? Porque estaríamos con unos bugs, ¿sí? O sea, con errores en el programa. ¿Listos? Entonces hagamos un paréntesis ahí y preguntas hasta ahí. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento con el programa que estamos desarrollando? Ok, este mensaje ya quiere decir que fue una construcción satisfactoria, o sea que se ejecutó satisfactoriamente el programa. Claro, Hernán. El tiempo significa que se demoró 6 segundos la ejecución, ¿sí? Más adelante, o no, más adelante no. Ustedes pueden mirar algo, ¿sí? Que se llama análisis de algoritmos, ya que me preguntan el tiempo, ¿sí? Resulta y pasa que pues nosotros nunca vemos optimización de algoritmos, ¿sí? Análisis de algoritmos, que esto es otro tema aparte, eso es un paréntesis acá, que ahí utilizan pues obviamente unas fórmulas, la Big O, la Big Theta, utilizan unas notaciones matemáticas con las cuales ustedes analizan el rendimiento de un algoritmo, ¿sí? Cuánto se va a demorar un algoritmo, cuánto tiempo se va a ejecutar o va a demorar su ejecución y pues dependiendo de la máquina. Entonces, hay algoritmos y sobre todo en ciertos algoritmos que son inejecutables en máquinas comunes, ¿sí? Pero eso es un paréntesis, volvamos nuevamente al tema. Vamos a explicar lo de variable bandera, que me lo preguntó Hernán, me lo preguntó Vanessa. Exacto. Sí, lo que se estaba diciendo, análisis de algoritmo, tiene que ver con lo que dice Julián. ¿Sí? Hay búsqueda lineal, hay diferentes tipos de búsqueda que me permiten un mejor rendimiento. Listo. Entonces, vamos a explicar esto que aquí es variable bandera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la variable bandera? La variable bandera me quiere a mí dar como un espacio para yo poder saber si algo sucedió o no, ¿cierto? Si algo ocurrió o no. No, Jason. Toca es con la variable bandera para usted tener una referencia de saber qué mensaje mostrar, si sí existe o no existe. Bueno, entonces miremos. La variable bandera, digamos que el significado y la forma de su funcionamiento es sencillo. Sencillo, lo importante es entenderlo bien. Entonces mire lo que dicen acá. Bueno, lo que dice el programa que acabamos de hacer. Dice, va a ser una variable que yo la llamé existe, pero la pueden llamar bandera, la pueden llamar X, Z, Y, como la quieran llamar, y le dije que va a tener un valor inicial de 0, ¿sí?
La hice con números porque digamos que de pronto se les complica más entenderlo en tipo de dato booleano, verdadero o falso, ¿sí? Que digamos que la bandera se hace con ese dato en casi todos los programas y en la web lo van a encontrar así. Pero aquí lo hice con números para que lo entendiéramos un poco mejor. Entonces yo le di el número de 0. 0 quiere decir que no existe número igual al del usuario, ¿cierto? Eso quiere decir 0 para mi variable bandera. Entonces, dentro del for, empiezo a hacer las preguntas de comparación. Si número es igual a números en la posición de i, o sea que si el número que el usuario ingresa es igual al valor numérico que tiene el vector números en la posición i, si sí es igual, pues quiere decir que encontró el número y que existe. Ah, bueno, si lo encontró, diga que existe más más. ¿Qué significa existe más más? Es lo mismo que decir existe igual a existe más 1. ¿Sí? Eso es lo que significa existe más más. Es lo mismo que decir, coja la variable existe, hágala igual a existe más 1. O sea, súmele 1. ¿Sí? Súmele 1, ¿por qué? Porque encontró un número. Y pues él va a estar repitiendo el for hasta que termine de recorrer todo el vector. Pero pues desde que encuentre 1 y desde que yo tenga claro este funcionamiento, pues no me interesa si son 5 posiciones, si son 10, si son 15, igual él lo va a hacer. ¿Sí? Ahora, esto lo podemos llamar validación de la bandera. Validación de la bandera. ¿Qué quiere decir validación? Pues vamos a ver si quedó en 0, que quiere decir que no hay ningún número igual al que al del usuario, o si tiene un valor diferente. ¿Sí? Entonces, yo pregunto, si mi variable bandera, que se llama existe, es igual a 0, quiere decir que nunca cambió de valor. Entonces, como nunca cambió de valor, yo le digo, el número no existe. Pero si no, o sea, si no es igual a 0, quiere decir que es 1, es 2, es 3, es 4 o es cualquier otro número, pero esto me da a mí a entender que sí encontró el número. Entonces le digo, si no, el número existe. Y esa es la variable bandera. Esa es la forma de funcionar de la variable bandera. ¿Listos? Entonces, preguntas hasta ahí nuevamente. Profe, qué pena, yo no la había entendido, pero con esa reexplicación sí la cogí ahí. Es decir, tenemos en cuenta que no va a haber un número en el vector que vaya a ser 0, ¿cierto? O se puede utilizar un número que esté por fuera del vector. Arriba habíamos definido que iban números desde el 1 hasta el 100. Se puede poner, sí, existe igual 101, por decirlo así. Obligatoriamente tendría que ser 0. No. Obligatoriamente tendría que ser 0. ¿En qué sentido? En el sentido de que es más como para hacer un número binario, ¿cierto? Falso, verdadero, 0, 1. ¿Sí? En el sentido de que yo inicio la variable en 0, porque 0 es nada, o sea, 0 es que no hay nada, ¿sí? Para mí, ¿no? Para mi significado. Entonces, si esa variable numérica, bandera, que se llama existe, el 0 no cambia, quiere decir que, o sea, nunca le aumenté 1, nunca le sumé nada, entonces quiere decir que nunca esta condición que yo coloqué aquí en el if, nunca se cumplió, o sea, que nunca existió un número dentro del vector igual al número del usuario, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, o sea, que nunca encontró que nunca esta comparación se cumplió, pues la variable existe nunca cambia de valor. Por eso, yo digo que si esta variable se quedó en 0, quiere decir que nunca encontró un número igual al del usuario. Entonces, el número del usuario no existe en el vector. Pero de lo contrario, el número sí existe. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Listos? ¿Sí les quedó claro esa parte? Necesito más preguntas, dudas. Claro, Jason, la puede escribir o la puede, si tiene micrófono, la puede preguntar. No, bueno, mi pregunta es ya sobre, ya que vamos a trabajar en Java, yo tengo Visual Studio
COP. Entonces yo quería saber si, por ejemplo, le podría cambiar la documentación a que pueda documentar en Java. Voy a trabajar con eso, solo podemos trabajar en NetBeans. No, pues el entorno de desarrollo no es una limitación, pues solamente NetBeans no existe, ¿sí? También existe Eclipse, existe otras herramientas de desarrollo. Lo importante es que ustedes la sepan configurar. Entonces, para este caso, si hay una herramienta diferente y de pronto no la saben configurar, pues me hacen la consulta a través del tablero, perdón, del tablero, no, de la bandeja de entrada, para poderlos orientar. Pero no es necesario que sea NetBeans, puede ser Eclipse o puede ser otro entorno de desarrollo, ¿sí? Pues solamente lo único es que, pues Eclipse, como es preparado solo para Java, ¿sí? O es fundamentalmente para Java, pues ustedes van a tener muchas más ayudas de parte del entorno de desarrollo. Profe, ¿se puede usar PCIN? No, señor, PCIN sí ya no, porque PCIN es pseudocódigo, no maneja código Java, o es limitado. ¿Y cómo se llama esta aplicación? NetBeans, ya le coloco acá el nombre. Yo- Es fácil de instalar. sí, sin embargo, revise un anuncio que yo les publiqué, ahí va pues unas orientaciones. Sin embargo, cualquier duda, pues vuelve y me escribe y yo lo voy orientando todavía más. Eh, pues esta que yo tengo, pues ya es un poco viejita, ¿no? Pero es NetBeans 8.02, ¿sí? Pues ya ahorita hay más versiones, ¿cierto? Pero cualquiera ¿Y nos sirve. cuál recomienda usted que es la mejor? No, pues de la 8.02 hacia arriba son buenas. Lo único es nuevamente, pues la recomendación de no instalar la última versión, ¿cierto? La versión final del programa. ¿Por qué? Porque a veces de pronto apenas están en versión beta, están en versión de pruebas, están haciendo algo los desarrolladores del entorno. Entonces es mejor siempre una versión anterior para saber que ya esa versión ha estado probada, ¿cierto? Para que no nos dé ningún error. Entonces usamos la 802 como esta que usted tiene. Sí, claro, la pueden usar. Ahí tiene todo. La 802 tiene todas las condiciones, librerías, herramientas, todo. Entonces pueden usar la 802. Entonces la primera actividad es el mapa mental. Sí, señor, la primera actividad es el mapa mental y es como un reconocimiento nuevamente de los tipos de datos y pues que ustedes tomen ese contexto. Y la segunda actividad ya es de la parte de los vectores, ¿cierto? De los arreglos une y bidimensionales. Profe, el mapa mental se puede hacer en CMake Tools. Sí, no hay ningún inconveniente. La herramienta que ustedes escojan, solamente la aclaración que ya les hice es que no me envíen el mapa mental en el archivo fuente de la herramienta, sino que lo exporten a imagen o a PDF. ¿Sí? Porque herramientas hay muchas y me llegan de pronto muchos archivos de diferentes herramientas y me toca ponerme a instalar una por una o a mirar de qué herramienta fue. Entonces, en PDF o en imagen, y no hay ningún inconveniente la herramienta que utilice. Ah, listo, gracias. Sí, el JDK es el Java Development Kit. Es el kit de desarrollo de Java que lo necesita para poder instalar NetBeans, pero está dentro de la misma página de Java, de Oracle. Entonces también lo instalamos, eso ya viene con el programa. No, normalmente lo instala el programa, pero si le da algún error que le está pidiendo JDK, lo pueden descargar directamente de la página de Oracle. Ahí está el JDK, el JRE, y descargan la versión que necesiten y lo instalan. Sin embargo, cualquier duda, pues nuevamente me van escribiendo qué es, qué error les da y pues yo les lo voy orientando o les hago un video sobre ese error específico que tienen. Profe, una pregunta, ¿será que por Play Store uno puede encontrar alguna de estas aplicaciones? Para el móvil, para desarrollar en el móvil no, muy complejo porque no lo En Play permite. Store, profe, qué Profe, pena. En ¿me Play deja Store leer yo la tengo primera una, se parte del llama código, por favor?
Sí, qué pena, ya voy para allá. Listo. Bueno, el compañero que estaba hablando, en Play Store yo tengo una y es aprendizaje de código. Ahí mismo se puede, pero es algo así, es muy básico, se llama Solo Learn. Gracias, gracias por el aporte. ¿Puede escribir el compañero que acaba de hablar el nombre de la aplicación que tiene, porfa? Sí, creo que ya la escribieron en el chat. Sí. Listo. Sí, lo del mapa mental, desde que se pueda abrir sin necesidad de instalar ningún programa, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Listo. Entonces, eh, listo. Entonces miremos lo siguiente. Les quiero mostrar. Perdón, una pregunta. Entonces, Tranquilo. si uno entrega, por ejemplo, el mapa mental con 10 días antes de la fecha de entrega, tiene una nota más alta, ¿cierto? Sí, si se entrega dentro de la, o sea, por ejemplo, digamos que la actividad va del 17 al 24, o sea, de hoy al otro lunes, ¿sí? Entonces, si usted la Sí. entrega dentro de ese tiempo, pues si la actividad está bien hecha, como lo pide el curso, usted saca, digamos así, 10, 100 de 100, ¿sí? Pero si usted de pronto la entrega, digamos, el 30, bueno, el 29 en este caso, o el otro mes, o sea, la entrega a destiempo, así esté muy bien, pues no saca 100 porque no cumplió con los tiempos, ¿sí? Entonces ahí ya iría bajando la nota. Si usted la entrega a destiempo, así esté bien, ¿sí? Entonces eso es como proporcional. Y si permite entrar después de la fecha. Pero hasta el 2 de marzo. Es que la fecha de entrega de las actividades son semana a semana, solamente que yo les dejé activado hasta el 2 de marzo, que es hasta donde termina la unidad 1. Ah, listo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Para terminar o para concluir esta parte, yo quiero mostrarles eh, algo que se llama el método de ordenamiento burbuja, ¿sí? Pues eso no lo habíamos dicho ahorita al inicio del programa, pero vamos a decir que aquí eh, tenemos el ordenamiento de un vector de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Entonces miremos acá, miremos lo siguiente. ¿Cómo puedo ordenar un vector? ¿Sí? Voy a hacer acá o tratar de graficar lo siguiente. El vector, ustedes lo pueden ver algo como esto, ¿sí? Y eso serían las posiciones del vector, haciendo pues una analogía gráfica, ¿sí? Y digamos que el vector tiene aquí unos valores, y lo que vamos a hacer nosotros es ordenarlo, ¿sí? Ordenarlo de menor a mayor o ordenarlo de mayor a menor. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues resulta que siempre que nosotros vamos a hacer algo, con el vector lo tenemos que recorrer. Eso sí, ya se los dije y es lo primero que tenemos que hacer. Listo. Pero resulta que con un for yo lo que hago es llegar a la posición inicial, por ejemplo el 5, pasar a la siguiente el 2, pasar a la siguiente el 9, el 1, el 3, y así sucesivamente. Pero cuando yo quiero ordenar un vector, yo debo pararme en la posición inicial, por ejemplo al 5, y comparar esa posición contra las demás posiciones del vector, ¿sí? Por ejemplo, 5 es mayor a 2, 5 es mayor a 9, 5 es mayor a 1, 5 es mayor a 3, ¿cierto? Según como lo quiera ordenar, de menor a mayor o de mayor a menor. Pero siempre debo mantener una posición fija y contrastarla contra las demás del vector.
Entonces, eso no lo puedo hacer con un solo for. Necesito otro for. Entonces voy a volverlo a copiar. Y ese otro for ya no puede ser i, sería j, sería j, sería j. Listo. Ahora fíjense lo que acabamos de hacer. Mientras el vector, perdón, mientras el for principal se ubica con i en la posición de 0, o sea, se ubica aquí, yo entro al siguiente for y me dice que j es igual a 0 hasta la posición final del vector, o sea, se ubica también ahí mismo, pero este for interno se va a desplazar por las posiciones, mientras que el otro for se mantiene en la posición inicial. ¿Esto para qué? Esto para poder hacer comparaciones, ¿sí? Entonces yo voy a decir aquí, voy a preguntar que si mi vector números en la posición de i es mayor a mi vector números en la posición j, ¿cierto? Sí, o sea, si esto se cumple, quiere decir que lo que está aquí es mayor a los números que están por aquí, que yo estoy comparando. Y si es mayor, y yo lo voy a ordenar de menor a mayor, pues debería mantener siempre el menor hacia la izquierda. Entonces debería cambiar las posiciones, ¿cierto? Entonces debería decirle que necesito una variable auxiliar para que tome el valor de números j, perdón, de números y que diga que números i va a ser igual a números j para intercambiar los valores, y luego digo que números j va a tomar el valor del auxiliar, que fue el valor de números i que guardamos para no perderlo, ¿sí? Que fue el valor de números i que guardamos para no perderlo. ¿Listos? Bueno, entonces, miremos lo siguiente. Si yo lo dejo así, yo ya ordené el vector. Entonces voy a tomar por aquí algo que me sirve, esto, mostrando el vector. Voy a tomar esto y lo voy a copiar aquí para que me muestre el vector, pero voy a decirle mostrando vector ordenado. Y vamos a ejecutarlo para mirar el funcionamiento y ya revisamos. Ah, bueno, me pide el número, 5. Entonces miren lo siguiente. Me está mostrando el vector ordenado, ¿sí? Entonces miren, el vector está así. Y aquí ya me lo ordenó. 99, 90, 84, 70, 58, 52. Entonces me lo está ordenando de mayor a menor. Pero esto es ordenamiento burbuja. O sea, este ordenamiento siempre va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar aquí es la comparación. Si yo cambio la comparación, me va a cambiar el resultado. ¿Sí ven? Si yo cambio la comparación, aquí dice mostrando el vector ordenado y lo muestra de menor a mayor. Entonces, dependiendo de cómo yo manipule la comparación, es el ordenamiento. Pero lo que quiero dejarles es que aquí está el for para que se mantenga en una sola posición, mientras que este for va recorriendo el resto del vector y va comparando y va haciendo los cambios, ¿sí? Entonces, eso es el ordenamiento de un vector. Y pues ahí hicimos prácticamente todas las posibles operaciones que se pueden hacer con esa estructura de datos. Y pues hasta ahí les quiero dejar la conferencia del día de hoy.
¿sí? Ya pues en la próxima conferencia empezamos a ver las estructuras de datos dinámicas y empezamos a mirar qué es memoria dinámica, qué es memoria estática, y empezamos a mirar todo eso para la siguiente actividad. Ah, sí, sí lo mostró, claro. Lo que pasa es que no lo dejé, acá dice, el número no existe. Sí, lo que pasa es que quedó más arriba, sí, por eso no se mostró. De búsqueda, sí, hay otros métodos de búsqueda. Está búsqueda lineal, búsqueda binaria, hay otros métodos de búsqueda y hay otros métodos de ordenamiento también, pero los podemos ir mirando cuando veamos las otras estructuras que son dinámicas. El día de mañana la subo, el día de mañana subo la clase, la conferencia, ¿sí? Para que ustedes la puedan tener ahí y la puedan volver a ver. Listo, con gusto. Ahí estamos mirando todos los posibles tips para que ustedes programen más rápido, para que ustedes se desenvuelvan mejor. ¿Listos? Entonces, dejamos por hoy hasta ahí. Sí, claro, las podemos tener lo mismo que el semestre pasado, los sábados, pero vamos revisando según pues las dudas de cada uno de ustedes. Listo, bueno, entonces muchas gracias a todos por la asistencia. Ya mañana les estaré publicando la grabación de la conferencia y pues espero todas las posibles dudas para resolverlas a través de la plataforma. ¿Sí? No, la hora toca cuadrarlo, sería en la tarde, pero tocaría cuadrar la hora a través de, pues ¿de qué? De la bandeja de entrada o del foro. Así. Sí, mi hermano también da unos módulos acá. Ambos somos ingenieros de sistemas, pues ambos estamos en este cuento del desarrollo. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.